Ok, entonces vamos pues recordando nada más de pasadita lo que vimos la vez pasada, ¿no? La pregunta era cómo estar seguro de que nací de nuevo, ¿no? Y vimos la parábola del sembrador, las 4 tierras en que cayó la semilla, y luego pues vimos la explicación que el Señor Jesús nos da en este pasaje de Mateo, y ahí establecimos, ¿no? Que los parangones, los paralelos, ¿no? La parábola es un paralelo, pues se llama ¿no? Parábola, paralelo. Que la semilla era comparable con la palabra de Dios, ¿no? Y las tierras eran los diferentes corazones que tiene la gente, ¿no? Y vimos que definitivamente de las 4 siembras de la palabra en los corazones, solamente una permanece, las otras 3 terminan fracasando, y es porque da fruto. Entonces la clave del obrar de la palabra es el fruto que da. Persevera, la semilla queda y empieza a crecer, se arraiga. Ese es el conocimiento de la palabra y la convicción que ella produce en nuestro corazón, haciendo crecer nuestra fe. Eso es lo que significa las raíces, ¿verdad? Y la planta empieza a crecer, eso significa que empieza a madurar, ¿no? Nuestra vida espiritual, y empieza a dar frutos, empieza a enseñar, ¿no? Las evidencias, a mostrar evidencias, y los frutos del Espíritu sabemos que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero también hay otra clase de frutos, que es también el poder ganar almas para Cristo. Qué hermoso es que nos podamos presentar ante la presencia de Jesús y decirle, bueno, todo lo que sembraste en mí, también yo, digamos, dio frutos de vida, que son otras almas ganadas para Cristo a través de este ministerio, ¿no? Entonces, por eso nosotros somos llamados a ser luz y sal, ¿no? Y alumbrar las tinieblas circundantes, eh, en las que viven las gentes que no conocen a Cristo todavía, ¿no? Empezando por nuestra vecindad, nuestra familia, ¿verdad? Y luego pues proyectándonos hacia los demás alrededor. En fin, entonces, todo eso queda claramente identificado por el fruto, ¿no? Y también a mí me dejó pensando una vez, y yo decía, caramba, esto puede también significar, porque nada es de por gusto, no nada es casualidad. Jesús nos habló de 4 siembras, y significa que solo una dio fruto. Es decir, me recordó que Jesús decía que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Yo decía, Señor, ¿será acaso de que más o menos un 25%, que es la cuarta parte, ¿no? De todo lo que se siembra, es lo que realmente se va a cosechar? Y que un 25% de la humanidad será salva y el resto no. Bueno, eso simplemente quedó en mí como una idea dando vueltas, ¿no? Siempre es la minoría la que realmente llega a dar fruto y a cuajar, digamos. El resto lamentablemente se pierden. Hay un 25% que ni les interesa, otros que medio entran, pero luego se salen, ¿verdad? Quedan, digamos, en el aire y no se salvan, ¿no? Es una pena eso, pero es como que mostrar algo así. Muy bien, entonces, y vimos por último lo que nos trae Primera de Juan 3:9, ¿no? Que el que ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Y vimos que practicar el pecado ya no es del nuevo nacimiento. Los que somos nacidos de nuevo ya no vivimos una práctica del pecado, sino que puede pasar de vez en cuando, pero ahí la sangre de Cristo nos limpia, ¿no? Muy bien, entonces, el segundo punto de esta parte, de este capítulo que se llama ¿Es esta salvación para siempre?, viene en forma de pregunta. Es la segunda pregunta, y es: si he nacido de nuevo, ¿soy salvo para siempre? Repito, si he nacido de nuevo, ¿soy salvo para siempre?
Bueno, en lo que ya hemos visto hasta ahora, esta salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece consiste en vida eterna, ¿no es cierto? Eso es lo que vimos, vida eterna. Por tanto, si se dice que es eterna, lo que es eterno es aquello que no tiene fin, ¿verdad? Lo eterno no tiene fin. Entonces, si no tiene fin, tampoco se interrumpe. Ya esa vida eterna la tenemos desde ahora prometida. Así que aquello que va a ocurrir con nosotros después de que trascendamos a la eternidad, después de esta vida o cuando ya el Señor nos lleve, ¿no?, en el arrebatamiento, será una vida eterna. Significa que no se interrumpe con la muerte, ni deja de existir como promesa mientras vivamos. ¿Ok? Ahora, pero veamos primero qué es lo que la Biblia nos ofrece como apoyo para que podamos creer en esto. O sea, no es que creamos porque yo lo enseño o porque a mí me lo enseñaron o por tradición, sino porque la Biblia lo afirma, la Biblia lo establece y nos lo enseña. Ok, vamos a ver entonces 5 asideros, por lo menos, 5 asideros, comenzando por esta cita en el Evangelio de Juan. Veamos Juan, capítulo 10. Aquí está María Tuca para que lo salude, pero Que voy a hacer un examen. Hoy estamos 27. Hoy 27. Y ya mañana terminamos el mes. Dios mío. Voló el mes de, no lo sentimos. Bueno, entonces Juan capítulo 10, versículos 27 y al 29. ¿Ok? Okay. A ver si ya la tiene Lorenita, tiene el pasaje y ya lo puede leer, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerá, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Amén. Miren ustedes qué precioso esto. Este es un asidero maravilloso porque el mismo Hijo del Dios Altísimo, Jesucristo, lo dijo con su propia boca, ¿no? Dice que sus ovejas, ¿quiénes son sus ovejas? A ver, ¿de quiénes podemos decir que son ovejas de Jesucristo? Lorenita, ¿de quién podemos decir que son las ovejas del Señor? Nosotros, Exacto, todo lo que le seguimos, aquellos que así. fuimos, ¿verdad? Rescatados por Él. Entonces, si Él nos rescató, no es para dejarnos por ahí solos, sueltos, abandonados, sino que Él nos tiene en su regazo, ¿verdad? Nos tiene en su rebaño, ¿ok? Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz. Claro, nosotros oímos la voz del Señor, que ¿dónde generalmente se encuentra la voz del Señor? ¿Dónde podemos encontrar la voz del Señor? Claudia. La palabra. En la palabra es la voz escrita, ¿ya? Porque si bien no escuchamos con estos oídos la voz suya, la escuchamos a través de su palabra donde está escrita, ¿no? Pero también la podemos escuchar aquí en lo interno y es con un oído interior que es diferente a este que está acá afuera, ¿verdad? El oído interno, muchas veces yo he escuchado la palabra del Señor, una vez estando llorando hace muchos años, sentí clarito que dijo Salmo 42 y yo me quedé,
Y dije, Salmo 42, yo, ¿de dónde salió eso? Yo no había... y me puse a temblar y cogí la Biblia, la leí y bueno, eso era un mensaje que él me tenía. Y esa palabra marcó, digamos, el sentido, a ver, ¿cómo se puede decir? El camino de mi vida en los siguientes años, porque él hizo exactamente lo que estaba allí escrito. Y yo me di cuenta con el pasar del tiempo y ahora que lo leo digo, es cierto, él lo hizo, pero él me anunció que eso iba a hacer. Y es lindo, en otras ocasiones me dijo, yo siento cuando él me dice, abre la Biblia, ¿no? Y me hace leer un pasaje. Y luego en otra ocasión me dijo, ¿qué fue lo que te dijo esa persona? Cuando yo le decía, ¿por qué no me hablas, Señor? Bueno, ¿y qué fue lo que te dijo esa persona? Y yo dije, cierto, ¿qué fue lo que él me dijo? Y entonces, y así, entonces me llevó a reflexión. Él nos habla, en diferentes formas él nos habla, pero principalmente por la palabra, con voz interna, no audible interiormente. Nos habla a veces por las personas interpuestas. Nos habla a través de un pastor o de alguien que viene y nos llama por teléfono o nos dice algo. Y yo, pero ¿cómo me dices eso? Y justamente yo estaba esperando del Señor una respuesta, ¿no? Y usa a las personas para hablar y las personas a veces ni saben que son instrumentos del Señor para decirnos algo, ¿no? Así que es hermoso. Así que volviendo al pasaje, oyen mi voz y dice, yo las conozco. Qué hermoso es saber que te conocen por tu nombre y me conocen por mi nombre y nos llama, ¿verdad? Nos llama por nuestros nombres y nosotros lo seguimos, claro que lo seguimos, porque hacemos su voluntad y le obedecemos, ¿verdad? Y dice, y yo les doy vida eterna, ¿no? No dice les daré, aquí ya nos habla en tiempo presente, ¿no? No dice yo les di vida eterna, ni les daré, sino que dice yo les doy. O sea, constantemente es como que si él renovara cada mañana, ¿no? Esa gracia, ese regalo que él nos ofreció y que ya nos dio, nos da y siempre lo mantendrá, ¿no? Les doy vida eterna. Eso es lo que él nos regala y no perecerán jamás. Ahí está, es una confirmación, no perecerán, no morirán jamás. Y algo maravilloso es esto, que nos da seguridad. Miren lo que dice, nadie las arrebatará de mi mano. Ay, ¿quién puede arrancarnos de las manos del Hijo de Dios Altísimo? ¿Quién? ¿Quién puede ser más fuerte que Él? Mientras Él nos tiene sostenidos de su diestra todopoderosa, nadie nos puede arrancar, no podemos ser arrancados de su mano. Y dice el verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire cómo aquí habla primero de que de su mano y de la mano del Padre, porque ambos son uno solo, son un mismo Dios. Entonces, bien sea que estemos con Jesús o estemos con el Padre, con ambos estamos. Pero lo lindo es que dice que mi Padre es mayor que todo. Yo me acuerdo cuando en el colegio, en la época del colegio, habían algunos compañeros que tenían hermanos mayores, mayores en cursos superiores, ¿no? Y que eran más grandes. Entonces me acuerdo que cuando a veces alguien, ¿no? Se ponía a hostigar a un compañero, ¿no? Y se ponía bravo, y como era chico, el otro era un poquito más fuerte, ¿no? Decía, ya, pues tú te quieres meter conmigo porque yo soy más chico, pero espérate que te voy a sacar a mi hermano mayor. Y entonces el otro se llega, porque venía el grandote, yo que sé, de 3, 4 cursos mayores, ¿no? Y entonces, ¿quién va a poder con ese grandulón, no? Y es lo mismo, o sea, si tenemos a un padre que es mayor que todos, ¿quién podrá pues arrancarnos de las manos suyas? O sea, entonces ahí entendemos lo que dice Pablo, que dice que ni angustia, ni tribulación, ni lo alto, ni lo
profundo, ni lo ancho, ni lo porvenir, nadie nos podrá separar de su amor que es en Cristo Jesús. Así que recordemos esto cuando el enemigo no quisiera hacernos objeto de duda, de que podemos a lo mejor ser abandonados por el Padre o sentir que de pronto estamos siendo guiados por mal camino o cualquier cosa. Siempre podemos decir, el Padre me sostiene de su mano y nadie podrá arrebatarme de las manos del Padre. Estos dos versículos son maravillosos, que nos dan una plena certeza, una seguridad de que hemos sido salvos por Jesucristo y que esa salvación se mantiene estando con Él y que nadie podrá arrebatarnos de sus manos ni sacarnos de su redil, ¿no? De su rebaño de ovejas, ¿no? Porque ya somos pertenencia suya, fuimos comprados por precio de sangre, estamos sellados y marcados con el sello de la promesa que es el Espíritu Santo, dice Efesios 1:13, ¿verdad? De manera que no hay forma de que una duda de que la salvación es segura y eterna pueda hacer nido en nuestras mentes o en nuestro corazón. No hay manera, porque es tan contundente la palabra que Jesús nos da aquí que no permite absolutamente ninguna duda, ninguna sospecha, ¿verdad? Así que esto es maravilloso, maravilloso. Este es uno para empezar, miren, estamos recién empezando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna afirmación, algo que quisieran hacer, ¿no? Todo está bien. Bueno, vamos al segundo versículo que está en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 5. Primera de Pedro 1:5. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Muy bien. Gracias, Claudia. Bueno, el versículo se puede decir que encuentra más sentido cuando leemos la parte baja del 4, donde dice que es reservada en los cielos para ustedes, para vosotros, que sois guardados. Y ahí viene el 5, ¿no? Que sois guardados. O sea, nosotros somos guardados por el poder de Dios. Estoy leyendo la Reina Valera. Guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es lo mismo que leyó en la NBI. Ya sé lo que voy a hacer. Para la próxima voy a tener escrito aquí en el estudio todo en la misma versión de ustedes, en la NBI. ¿Ya? La voy a poner en la NBI, ¿no? Para estar igualitos. Bueno, nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A ver, ¿qué significa esto? Vamos a desmenuzar el versículo y lo vamos a ver pedacito por pedacito. Y lo vamos a meditar para poder entender todo lo que comprende, porque tiene bastante condumio. Este versículo tiene bastante condumio. A ver, nos dice en primer lugar que nosotros somos guardados. ¿Qué significa guardado? Cuando tú guardas una cosa, Claudia, ¿por qué la guardas? Tienes algo valioso y lo quieres guardar. ¿Por qué lo guardarás? Porque es especial para mí. ¿Por qué es especial para ti? Claro, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Qué otra razón podría haber por lo cual nosotros guardamos algo? Si tú tienes, por ejemplo, un reloj fino, ¿por qué lo guardarías? Valioso, es valioso, claro. Porque es valioso. ¿Por qué más? Y si es valioso, ¿por qué lo guardas? Para que no me lo quite, para no perderlo. Pues, Para no para que no- perderlo. Exactamente. Así es.
todo aquello que nosotros guardamos es aquello que le damos valor, que es valioso, que es especial para nosotros, tal vez un recuerdo. Y no queremos que de pronto, si tenemos hijos pequeños o nietos o cualquier persona, pueda tomarlo y se pueda perder. Entonces lo guardamos para que resista el tiempo, para que al pasar del tiempo, de los años, permanezca. ¿No es cierto? Entonces ahí le encontramos un mejor sentido a esto. Nosotros somos guardados, ¿no? Dice, por el poder de Dios. En primer lugar, Dios nos guarda porque somos valiosos para Él, pues si le costamos precio de sangre de su Hijo. Él no pagó cualquier precio, fue el más alto precio el que Él pagó por el rescate nuestro, que estábamos perdidos y rumbo a la condenación eterna. Entonces somos valiosos para Él. Él nos da valor, nos aprecia y quiere que nosotros nos sostengamos a través del tiempo hasta que llegue un momento. Ya vamos a ver eso más aquí en este versículo más adelante, ¿no? Pero a través del tiempo que nosotros perseveremos, que nosotros nos conservemos y que nos mantengamos a través del tiempo, ¿verdad? Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere que nadie nos arrebate de sus manos. Por eso nos tiene guardados. Ahora, ¿guardados con qué? Aquí lo dice, con el poder de Dios. Así que si Él tiene un poder, ese poder es más fuerte que el poder que pudiera tener Satanás, que es el que tiene también poder en esta tierra de autoridad, y que cualquier otro. El poder de la muerte, el poder de, bueno, de los seres humanos, cualquier otro poder es inferior al poder de Dios. Así que si estamos guardados por el poder de Dios, ¿quién nos puede arrebatar, pues? ¿Verdad? Y dice que este poder de Dios se activa mediante la fe. Ah, esto es clave. Pongamos mucha atención, porque ¿por medio de qué es que nosotros atrajimos hacia nosotros la salvación? Acuérdense el náufrago cuando extiende su brazo. Había un brazo lleno de gracia y nuestro brazo, ¿qué tuvo que tener para poder ser extendido y asir y agarrar esa salvación? ¿Qué fue? La fe, La la fe. confianza. Así es. La fe es lo que nos hizo recibir la salvación. Así que si hay alguna manera en que pudiésemos perder la salvación, tendría que ser de la misma manera como la ganamos, pero a la inversa. Es decir, perder la fe. Es decir, hacerla de lado, menospreciarla y decir, ya no creo. Es la única forma. Y lo vamos a ver en su momento más adelante, en este mismo estudio de la salvación, que mientras nosotros nos mantengamos en esa fe, no hay nada, absolutamente nada que pudiera hacernos perder esa salvación. Solamente si perdiéramos la fe. Así que no nos preocupemos, porque si nos mantenemos con una fe creciente, no hay manera pues de que se pierda la fe. La fe se puede perder cuando tú de repente pues dejas de leer la palabra, dejas de orar, dejas de asistir a la iglesia y te vas apartando y hasta que en un momento dado puedes caer en manos de alguna doctrina de error y decir, ya no creo en Jesucristo, ¿no? Pero mientras tú crees, no hay manera, porque dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que cuando tú tienes fe, eres guardada por el poder de Dios. Si te das cuenta, aquí se entiende clarito.
Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ese poder de Dios es mediante la fe. Fuera de la fe no hay nada. En otras palabras, la fe activa ese poder de Dios y somos guardados por su poder, ¿no? Ahora, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Ahí viene a continuación, para. Ese para significa con el objeto de, con el propósito de, con la finalidad de, ¿verdad? Alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, esa salvación nos dice que está preparada, está lista. Algo que está lista es como decir, no hay nada que falte, sino que simplemente pase un tiempo y que nosotros podamos llegar a ese tiempo postrero y en ese momento alcanzarla. Entonces, wow, aquí vamos entendiendo que la salvación es algo que vamos a llegar a tener, pero la Biblia nos habla de que ya la tenemos en tiempo presente. Entonces aquí es como que tú dices, a ver, pero no entiendo bien por qué. Yo te lo voy a explicar, o se los voy a explicar, hermano, con una forma muy gráfica, en forma de una parábola, que es enseñar algo del tiempo, digamos, de nuestro entorno corriente del día a día, que nos ayuda a entender cosas espirituales, igualmente como hacía Jesús, ¿no? A ver, mi hermana, por ejemplo, si tú tienes un negocio y ofreces bienes o tienes una compañía que ofrece servicios, o sea, bienes o servicios, cuando tú has entregado un bien o has ofrecido ya y completado un servicio, tú facturas, ¿no es cierto? Tú facturas y vamos a decir aquí no se estila mucho ya eso, pero en Ecuador se estilaba el recibir un cheque. Mientras tú no recibes el cheque, tú no consideras que la factura está cancelada, ¿no es cierto? Y tú sientes que no has cobrado. Pero en el momento en que tú recibes un cheque de alguien, del deudor, tú dices, ya estoy tranquila, ya estoy contenta porque ya me cancelaron la factura y ya la cobré. Ya tengo el cheque en mis manos. ¿Ok? Y está bien. Pero yo me hago una pregunta. Cuando tú tienes un cheque en tus manos, ¿ya tienes el dinero en sí? No tienes el dinero en sí. Tienes un cheque. ¿Qué cosa es un cheque si no es una orden de pago? Pero si ese cheque se emitió con fecha 1 de abril, tú no puedes cobrarlo porque está sujeto a tiempo hasta el 1 de abril. Sin embargo, lo que tienes aquí en la mano es un instrumento de cobro, es una promesa de pago que te asegura que llegada la fecha 1 de abril, tú lo vas a poder hacer efectivo, lo vas a poder hacer dinero. Eso es lo que nosotros recibimos de parte del Señor. Por eso es que todo es en fe. Yo creo que este cheque no me va a salir rebotado, que no va a ser de caucho, que este cheque tiene valor porque está la firma, ¿no?, del Rey de Reyes, el dueño del banco, el dueño de la vida. Esta es la vida eterna, es la salvación. Y me han puesto como fecha de cobro el día en que yo trascienda hacia lo eterno. ¿Ok? Aquí en esta vida, lo único que tengo es una promesa, ¿verdad? Una promesa de cobro. Esto es lo que yo voy a cobrar. Pero lo cobraré el día en que parta la eternidad o cuando venga Jesucristo, porque ya estamos viendo que la segunda venida está tan cerca que creemos que no llegaremos a lo mejor a trascender, sino que seremos transformados y seremos arrebatados junto con la iglesia. Miren ustedes, ¿ok?
Ahí, en ese momento, en el momento postrero, ya sea de nuestra vida o en el momento postrero de los tiempos donde Jesús dice, se acabó la iglesia, venga conmigo, y la iglesia desaparecerá de este mundo. Y ahí sí vendrá todo lo que está profetizado en el Apocalipsis, el final de los tiempos aquí. Entonces, esa va a ser la fecha en que nosotros vamos a cobrar nuestro cheque y lo vamos a presentar al cobro y dirán, ven, toma tu promesa, hazla efectiva. Partimos con el Señor Jesús. Esa es la mejor forma de entender este versículo y lo vamos a volver a leer en la segunda parte. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser expresada, manifestada o mostrada en el tiempo postrero. Es decir, te van a pagar ese cheque de la salvación que ya está listo el pago, ¿no? Pero se hará efectivo en el último tiempo, o sea, en la fecha en que está preparada para ser cobrado ese cheque. Eso es lo que dice Primera de Pedro, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces todo es por la fe, porque debemos creer que ese cheque va a ser cobrado, que tiene fondos, ¿verdad? Y que no vamos a ser engañados. Entonces la fe es algo sustancial, es algo fundamental para que podamos alcanzar esa promesa. Y por esa fe fue que murieron todos esos mártires, esos primeros discípulos, esos apóstoles, porque creyeron de tal manera que dijeron, yo no voy a aflojar mi cheque, aunque me quieran matar, aunque me quieran crucificar o apedrear o me quieran hacer de trocitos. Yo no reniego a mi Señor Jesús porque Él me ha prometido eso y para mí eso es más importante que cualquier cosa en este mundo, en esta vida. Y ofrecían su vida, ¿no? Y eran inmolados por causa de esa fe. Entonces la fe es fundamental. Por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y está en otros versículos más también, se repite. Les doy nomás uno de los versículos que dice eso, Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Si tú eres justificada, si yo soy justificado, debemos vivir por la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe no tiene sentido todo lo que vivimos. Y la victoria que se nos ofrece es por la fe, porque dice también primera de Juan 5, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido el mundo. Así que gloria a Dios, porque miren cómo nos pone clarito el Señor todo esto, el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Vamos a Romanos 5. Y en Romanos vamos a ver tres pasajes. Primero vamos a ver Romanos 5, versos 1 al 2. Romanos 5, 1 y 2. Claudia, a ver si nos lees, por favor, este pasaje. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Muy bien, excelente. Permítame un ratito ver este mismo versículo. Lo quiero poner en pantalla. Romanos 5, 1 al 2 en la NBI. Mejor así. Y lo voy a poner en pantalla para verlos todos. Nueva versión internacional. A ver, denme un minutito más porque aquí habla. Ah, esta está mejor. Ya. Bien, entonces voy a
compartirlo en un instante más. A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Acá, ya. Bien, gracias por su paciencia. Miren, aquí está. Lo están viendo en pantalla, ¿no? En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo es por medio de Él, todo es en Él. Fuera de Cristo no tenemos nada. Si estamos en una religión o en otra, o en una disciplina, en una forma de creer las cosas como es el yoga y no sé qué cosas, no vamos a encontrar a Dios allí, ¿no? Por medio de Jesucristo. Hemos sido justificados, ya lo vimos anteriormente, que es aquel que no era justo y que se hace justo por medio de un perdón. Si tú cometiste una falta al no asistir a clases, la nota que tu padre te da o te dio o tu madre te dio y llevaste al colegio fue la que te perdonó esa falta y eres visto ahora como justo. No te cuentan esa falta y no te baja conducta ni te baja aprovechamiento, ¿ok? Pero todo es mediante la fe, a través de la fe. ¿Se dan cuenta? Aquí todo lo explica muy claramente Pablo. Pero dice luego, también por medio de Jesucristo y mediante la fe, o sea, la fe que es en Jesucristo. Porque tú puedes tener fe en una virgen, en un santo, en una estatua, en un dios, fe en una disciplina oriental, en Alá, en cualquier cosa, en Hare Krishna. Pero aquí dice que si no es en Jesucristo la fe, no alcanza esa salvación. Entonces, en Jesucristo y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, a este regalo. Tenemos acceso, accedemos, entramos a ese regalo en la cual nos mantenemos firmes. Esto es clave. Nos mantenemos firmes. Significa que no tambaleamos, de que no es algo que se puede caer o es algo pasajero o es algo temporal, sino que es algo firme. ¿Qué cosa es algo firme? Cuando tú estás parada en una roca, no hay nada que te pueda hacer caer de ahí. ¿No es cierto? Estás firme, no te mueves. Cuando a los soldados dicen firme, significa que no se mueven, pero están quietitos allí, paraditos y no se mueven. Nada nos hace mover de esa fe y de esa salvación que nos ha sido prometida, porque hemos sido justificados por medio del Señor Jesucristo y tenemos acceso a esa gracia. ¿Cuál es la gracia si no es la salvación? Pues, si lo que nos regaló el Señor es la salvación, esa es la gracia. El que tú hayas estado condenado, condenada a muerte y de pronto eres rescatada y eres salvada. Entonces la salvación es esa gracia. Y en esa gracia nos mantenemos firmes en la salvación. Entonces luego dice así que nos regocijamos, nos alegramos, nos sentimos felices, festejamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Vamos a llegar a eso. Todavía no, pero mediante la fe nos sostenemos a lo largo del tiempo con el cheque en la mano y no lo aflojamos y creemos que tiene fondos y que lo cobraremos en el tiempo final que solamente el Señor sabe cuándo será, pero lo tenemos, ¿no? Es decir, tú dices, pero todavía no está el dinero, sí, pero tengo el cheque, pues, tengo la promesa, ¿verdad? Entonces, por eso es que estoy seguro de que vendrá el dinero en efectivo, porque tengo el cheque en la mano. Imagínense si no tuviéramos ese cheque. Ahí sí estaríamos temblando, estaríamos dudando, estaríamos con miedo de que a lo mejor no se nos va a pagar esa factura. Pero ya teniendo el cheque, olvídate, ¿verdad? Así que gloria a Dios por eso, porque ha quedado súper clarito, ¿no?
Y va quedando más claro todavía. Bueno, vamos a la siguiente, que es Romanos 6:22. Romanos 6:22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Muy bien. Excelente. Lo vamos a poner en pantalla también. Pero ahora, no es antes, ¿verdad? Cuando dice ahora, es porque quiere hacer énfasis a alguien en que no puede ser ni en el futuro ni atrás en el pasado, sino que es en el presente, ahora que hemos sido liberados. Antes no, ahora sí, que hemos sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Entonces aquí nos da otra pista más. Hay una vida eterna que nos está prometida, pero mientras vivamos, mientras transcurra el tiempo hasta que llegue el momento de cosechar esa vida eterna, debemos cosechar la santidad. Significa que debemos vivir en santidad, y la santidad, ya lo vimos anteriormente, es el vivir consagrados a Dios, tener una vida al servicio de Dios, porque ahí se han puesto al servicio de Dios. En el momento en que nosotros nos ponemos al servicio del Señor, significa que nosotros estamos ya cosechando esa santidad, porque el ponerse al servicio de uno solo significa no servir a nadie más, sino estar consagrado a un solo servicio. Si yo este vaso que tengo aquí en mis manos lo destino solamente para mi uso personal y nadie más lo usa, significa que este vaso está santificado para mí, está consagrado, está dedicado a mi servicio. Solo yo lo puedo usar. Entonces Dios dice, solo yo puedo usarte a ti. Y Él me dice a mí que solo a mí, solo Él me puede usar a mí. Y yo estoy al servicio exclusivo de Él. Esa es la santidad. No le puedo servir al pecado, ni al mundo, ni a Satanás, ni a este siglo, siguiendo las corrientes de este siglo, no. Yo le sirvo a Él. Entonces, si Él me dice, haz esto, haz aquello, haz el otro, yo obedezco, porque solamente a Él sirvo. Y si Él me dice en su palabra que yo haga el bien, entonces yo hago el bien. Que practique la justicia, practico la justicia. Que practique la misericordia, yo debo ser misericordioso, ¿verdad? Que yo ame, entonces yo amo y yo sirvo a mi prójimo. Y en fin, todo aquello que el Señor me señala, me ordena, yo lo hago. Entonces estoy sirviendo, estoy puesto al servicio de Dios y estoy viviendo en santidad, es decir, consagrado a Él. Y esto me conduce a la vida eterna. Afirma, asegura que ese cheque va a ser cobrado. Porque si yo siguiera pecando y siguiera, entonces desvirtúo completamente el compromiso que hice con Jesús y entonces ya no estoy creyéndole a Él, ni estoy tampoco sirviéndole a Él, ni viviendo en santidad. Entonces ahí no puedo asegurar la vida eterna, pero la santidad me conduce a la vida eterna. ¿Ok? Así que qué hermoso que podamos ir entendiendo cada vez más y de cada vez mejor esto que la Escritura nos enseña. Vamos a ver el último pasaje. Romanos 8, del 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30.
Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oh, qué hermoso. Los, Sí, sigue, sigue. a los que destinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Muy bien. Aquí no tengo, déjenme ver una cosita. 29 al 30 nomás se me ofrece la NBI. No me cogen. Yo les dije desde el 28, ¿verdad? A ver, veamos, cogí mal tal vez. A ver, aquí está. No, 29. Este es 29 y 30. Ah, yo les Ujú. dije 29 y 30, ya. No es aquí, vamos a ver acá. Ya. Bueno, aquí vamos a compartir pantalla aquí. ¿Ya lo están viendo? Aquí lo tenemos en pantalla. Dice, bueno, aquí comienza con el 28, pero vamos a leer el 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hasta ahí veamos el primer versículo, ¿no? El primogénito entre muchos hermanos. Eso me recuerda que en las familias numerosas de antaño, los padres cuando tenían muchos hijos y tenían que darles permiso, por ejemplo, para que vayan a un paseo o que vayan a un evento, lo que sea, ¿no? Les encargaban, ¿no? Celosamente a los chicos que obedecieran a su hermano, y su hermano mayor tenía la responsabilidad de cuidar a los menores. ¿No era así? Siempre fue así, ¿no? Entonces el hermano mayor, el primogénito, tenía que representar a los padres que iban a estar ausentes en esa reunión o en ese evento. Y los menores tenían que obedecerle al mayor como si fuera su padre. ¿No es cierto? Esto es lo que quiere decir, ¿no? El Hijo unigénito de Dios, que es Jesucristo, fue entregado a nosotros como ejemplo para que Él, como primogénito, como mayor, sea el ejemplo para muchos hermanos. Entonces, miren, todos nosotros los que hemos sido salvos por Jesucristo, somos hechos hijos de Dios, adoptados, dice Efesios 1:5, como hijos suyos, y nuestro hermano es el primogénito de Dios. El Señor Jesucristo es el primogénito, es como nuestro hermano mayor, y a Él debemos seguir, ¿ok? Y debemos ser transformados a la imagen suya. ¡Wow! Entonces, durante el tiempo que estamos en esta vida, se va a producir un proceso a través del cual nosotros debemos ir madurando hasta ser cada vez más parecidos, más parecidos, más parecidos a Jesucristo, ¿no? Porque dice según la imagen de su Hijo. Entonces, esa es la imagen que tenemos que reproducir en nosotros. Durante nuestra vida debemos nosotros ser transformados para ser parecidos a Jesucristo, porque Él es el ejemplo, es la cabeza, es el mayor de todos en la familia, ¿no? Y dice que esto les entregó a los que conoció de antemano. Significa a los que los aceptó previamente, ¿ok? Y luego dice, aquellos que los predestinó, también los llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¡Wow! Esto es algo tremendo. A ver, nosotros hemos sido predestinados. Significa que desde el vientre de nuestras madres, ya el Señor tenía un plan para nosotros. Nos destinó para ser criaturas suyas. Sin embargo, esto no significa
que es un destino que nosotros no podamos escoger, porque el término destino es algo así, como lo entendemos en este mundo, es algo así como algo de lo cual no podemos escapar, ¿no? Ya estaba destinado a morir de tal forma, dice la persona, ¿no? Y sea lo que sea, eso es lo que te va a pasar. Y tú no puedes cambiar eso. Pero resulta que no. En el Señor, nosotros escogemos el camino. La cosa es que el Señor ya sabe de antemano qué es lo que nosotros vamos a decidir. Eso es todo. Y lo vamos a ver también en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Aquí tal vez lo vamos a ver de mejor manera. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí es donde vemos eso también con más claridad. Miren que en la anterior cita de Romanos es Pablo el que está escribiendo. Acá es Pedro. Sin Pedro. embargo, coincide perfectamente porque dice, según la previsión. Previsión significa una visión previa. O sea, yo ya vi lo que iba a ocurrir antes de que ocurriese. ¿Se da cuenta? Esa es la presciencia. En la Reina Valera dice según la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento previo, porque ciencia es conocimiento, ¿no? Entonces, él ya sabía antes de que nosotros viviéramos de que llegado el momento nosotros aceptaríamos a Jesucristo. Entonces él dijo, el destino que yo les tengo preparado es mi plan perfecto para que ustedes se encaminen por allí, sean justificados, sean salvos y sean conducidos a mi gloria. ¿Sí o no, mis hermanos? Está clarísimo, ¿verdad? Mediante la obra santificadora del Espíritu, dice Pedro, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. En la Reina Valera dice, rociados por su sangre. Nosotros estamos salpicados de la sangre de Jesús. Entonces el Padre nos ve a través de la sangre de Jesús. Nos ve como bañados por la sangre de Jesús, limpiados y justificados. No nos ve como pecadores que somos. Esa es la gracia infinita del Señor, que debemos agradecer día a día, mi hermano, que Él no nos ve como pecadores porque somos realmente pecadores por nuestra naturaleza pecaminosa que está aquí en nuestra carne, pero Él no nos ve así. Él nos ve justificados por la sangre que está rociada sobre nosotros. Estamos bañados por esa sangre. Entonces, eso es maravilloso. ¿Ok? Pero volviendo a lo que veíamos en Romanos, ¿verdad? La obra justificadora suya, a ver, un ratito, aquí está, NBI otra vez. No, dice, a los que predestinó, entonces ya estábamos predestinados, también nos llamó, porque hubo un llamado, pues, Jesucristo nos llamó, y nosotros le dijimos, sí, heme aquí, yo te acepto, Señor. Y aquellos que nos llamó, también nos justificó. Claro, si nos llamó era para justificarnos, es decir, para dejar de vernos como pecadores y empezar a vernos como salvos, como justos, como piadosos, como gente que hace el bien.
aunque podamos todavía hacer el mal, que es el pecado, pero siempre en la sangre de Cristo tenemos perdón. Entonces estamos constantemente rociando, lavándonos en la sangre del Cordero, de manera que nunca volvemos a acumular pecados, sino que nos libramos, nos lavamos, nos limpiamos. Si es que por ahí cometemos un pecado, nos limpiamos. Si por ahí otro día nos pasó algo, nos lavamos en la sangre de Cristo pidiéndole perdón. Y así nunca dejamos de estar limpios, tal vez por unos minutos, hasta que decimos, Señor, acabo de pecar, cometí esto, Señor, perdóname, no fue mi intención, mi carne pecaminosa fue la que me llegó a eso, pero tu sangre preciosa me limpia de todo pecado, límpiame, purifícame, santifícame en tu sangre y yo seré emblanquecido. Y ya está, en ese instante el Señor te limpió y vuelves a estar papelito. Dígame si no es algo maravilloso esto, porque sin la sangre de Jesucristo no pudiéramos ser santos, ni vernos justificados, ni santos delante del Señor. Esa es la diferencia entre un convertido y un inconverso. El inconverso está en su religión, en lo que quiera que esté, pero no es ni siquiera limpiado de todos sus pecados la vida pasada, peor pues cada día. Entonces, conviene, hemos hecho un buen negocio, si pudiéramos llamar así, entre comillas, el haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, porque Él es el único que permanentemente, con el ejercicio de su ministerio sacerdotal permanente, nos está lavando y limpiando la mano, porque dice primera Juan 1:9, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice, no nos limpió, no dice nos limpiará, dice nos limpia. ¿Qué significa nos limpia? Significa un presente continuo. Siempre nos limpia, todos los días, no se acaba. Siempre está limpiándonos, está en presente continuo. Esto es una cosa maravillosa, esto es una revelación, ¿no? Y es lo que nos hace a nosotros sentir gozosos de estar bajo la cobertura de la sangre de Cristo, del Cordero de Dios, ¿verdad? Y dice que los que justificó, también los glorificó. Significa que ya nosotros estamos glorificados y sentados, ¿no? En los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice Colosenses 3, versos 2 y 3. Entonces nos hizo sentar en los lugares celestiales, dice. O sea, ya damos por hecho que estamos allí. Veamos Colosenses, porque esto es importantísimo también entender lo que está en presente. Colosenses 3, versos del 1 al 3. Ahí está, ¿no? Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Muy bien. Entonces, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Está sentado a la derecha de Dios y en Él tenemos que ver nuestra vida, digamos, tener nuestra visión. Pero a ver, entonces no, estamos, a ver, déjenme buscarle, voy a hacer la búsqueda aquí en este momento. Déjenme ver, con Cristo en lugares celestiales. A ver, creo que es otra la cita. Efesios 2:6 es, miren. Aquí está, a ver, en la NBI está aquí. Si están viendo lo que estoy haciendo en pantalla.
Perfecto, ahí está. En la NBI, Efesios 2:6. Perdóneme que me equivoqué, no era Colosenses, sino Efesios 2:6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Entonces ya estamos sentados. Dice, nos hizo sentar. Eso está en pasado. No dice que nos va a hacer sentar. Que sí, que es cierto, pero ya eso ya está como hecho. Ya lo da por hecho. Entonces, espiritualmente estamos sentados con Jesucristo en las regiones celestiales. ¡Wow! No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me da como una cosa, ¿no? Porque miren lo categórico que es esto, ¿no? Lo contundente que es la Biblia, ¿no? Como dice Pablo aquí, nos hizo sentar con él, ya estamos sentados en las regiones celestiales. ¡Wow! Entonces, esto verdaderamente es un privilegio inmenso, inmenso todo lo que nos dio el Señor, ¿no? Entonces, no sé si para ustedes está claro, después de todo lo que hemos visto, ¿no? Que la salvación que el Señor nos dio es segura mientras estemos sostenidos en la misma fe de Jesucristo, ¿no? Y nadie nos puede remover de allí, ¿no? Porque estamos en las manos del Señor, el Padre y del Hijo, ¿no? Como pastor, el buen pastor, Él nos tiene en su redil y nadie nos puede arrebatar como ovejas suyas. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe y vamos a alcanzar esa promesa que está lista para ser cobrada en el día en que nos toque cobrarlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos entrada, dice Romanos, por la fe a esa salvación en la cual estamos firmes. No habla de nada de titubeo ni que está blandengue, sino que es algo firme, sólido, estable, ¿no? Y dice, ahora que somos nosotros hechos siervos de Dios, ¿no? Tenemos como fin la vida eterna. Ese es nuestra meta, ¿no? En Romanos 6:22. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro puerto seguro, la vida eterna, ¿no? Ok, y así entonces hemos sido hechos hijos de Dios para que sigamos las pisadas del mayor de nuestros hermanos, que es Jesucristo como primogénito, y como fuimos llamados, también por él fuimos justificados y también fuimos glorificados. Ese era el destino al cual nosotros estábamos ya ¿cómo se dice? Reservados por Dios en su infinito amor. Pero la decisión fue nuestra, porque nadie realmente nos obligó a hacer algo que nosotros no quisiéramos. ¿Ok? Entonces, eso es importante que nosotros tengamos muy presente y no lo dejemos de lado. Bueno, chicas queridas, hasta aquí llegamos en la tarde de hoy y vamos a suspender ya la grabación.